una clase pregrabada. Estoy aquí, puedo atender cualquier pregunta. Apenas tengan ustedes una pregunta, por favor, interrumpen. Yo voy a interrumpir la clase pregrabada y voy a contestar la pregunta que fuese necesaria. Ahí va. ¿De acuerdo? Entonces, no hay otro tipo, ¿ya? Bien, la distancia entre los extremos de los agitadores no debe ser, si tú tienes un agitador y aquí tienes otro seguidito, aquí tienes que tener una distancia. Esto varía. A veces Kawamura, por ejemplo, pone 30 centímetros. ¿Ya? Otros autores van a poner 60 centímetros, pero eso depende cómo están tus agitadores, ¿no es cierto? Y vamos a ver ahora un ejemplo. El espacio al piso, ¿no es cierto? El espacio al piso debe estar, no debe ser, algunos autores dicen 15 centímetros, yo normalmente pongo 20 como mínimo en el piso, por eso es que digo 20 a 30 centímetros el piso. Este que ustedes están viendo aquí a la izquierda es el procurador que hemos puesto en ese mapa. Verán entonces que tienes, por cada procurador tienes 1, 2, 3, 4 paletas. En esas paletas, ¿qué se calcula? Se calcula este ancho y se calcula el largo. El ancho y el largo de las paletas. Esta cruzada no solamente es para que, digamos, le dé mayor estabilidad estructural, ¿no es cierto? Sino también que te permite cortar el vórtice. Verán que aquí en el medio, no sé si se nota, en el medio existe una columnita donde está asentado esto, que es el eje, ¿no es cierto? Entonces, y tengo además aquí adentro una fosa. En la fosa yo he colocado un motor y el motor directamente hace girar las paletas. En otras palabras, no tengo cadenas, ¿ya? Entonces, es eso lo que tengo. Aquí tengo 1, 2, 3 juegos. Cada vez tengo 3 juegos. Este rota adelante, este rota inverso, este rota acá. ¿No es cierto? ¿Qué es mi problema? Es que este desplazamiento muy chiquitito lo he dejado. Debería ser un poco más. ¿Ya? Y eso me he descuidado. No sé si me he descuidado. Si ustedes se dan cuenta, es la primera vez que un ingeniero hace un tal juego de procuradores en Bolivia. Todo esto que están viendo acá, está fabricado en Bolivia. Tenemos entonces esto que están viendo ustedes aquí, que son las paredes. Son 2 placas por aquí y por aquí, unidas por, se están dando cuenta, tuberías. Ya, el espaciamiento de las tuberías se calcula. Ya, estas son 2 placas de cementicio, ¿ya? A las cuales se le ha dado una pintura de piscina. Se supone que el cemento, mientras está puesto en el agua, se endura más, ¿no es cierto? Ese es el principio que he utilizado. Por primera vez en todo, yo me imagino, en todo el planeta, se está utilizando este tipo de placas cementicias. Antes era muy dificultoso, habría que hacerlo de madera, no sé qué cosas. Y aquí le he puesto, miren, un soporte que me une las 2 placas cementicias y por dentro tengo entonces pedacitos de PVC. De esa manera se ha construido entonces cada una de estas placas. Entonces, es una primera experiencia que se ha hecho mínimo en toda Latinoamérica, pero tampoco he visto de esto en los Estados Unidos. No con drywall cementicio, ¿no es cierto? Siempre le he tenido miedo al drywall cementicio. Esto ya está funcionando casi 3 años y no pasa nada. Van a ver más o menos cómo funciona esto. Aquí a la derecha. Con una de marca. Esto tú puedes comprar también.
Bien, esa es entonces la presentación que tiene estos productos JMS, ¿no es cierto? De que son las Myers and Sons, ¿no es cierto? Es un gran fabricante en los Estados Unidos, ¿ya? Ahora me dirán, ¿cuánto cuesta esto? Como 5 veces más que esto. ¿Quién te lo viene a arreglar de aquí? Tiene que venir un gringo a arreglártelo. ¿Quién me lo arregla de aquí? Mi ingeniero mecánico con su empresa, que a propósito es también profesor de la universidad, es don Garoto Garnica, ¿no es cierto? Entonces, como que he asociado con él para por primera vez tener una experiencia en Bolivia, buena, mala o regular. Ahí está construido y funciona. ¿Sí? ¿Preguntas? Preguntas, muchachos. Esos son entonces los floculadores Todo el material de mecánicos. es inox. Todo tiene que ser inox. Todo es inox. Esta partecita que son lo que hace que gire todito es plástico, material plástico. Creo que es, no me acuerdo si es poliestireno, creo que es No, poliestireno. teflón No es. me acuerdo muy bien. ¿Ya? Pero es esto. No se olviden que los motores que están aquí afuera, su revolución, el más bajito es 1740 revoluciones por minuto. Pero esto no gira a 1740 revoluciones. Es un motor el que gira. Esto girará 2, 3, 4, 10 revoluciones por minuto. Entonces necesitan un reductor de 1740 revoluciones por minuto a lo que fuese las revoluciones por minuto que hacen que la gradiente sea apropiada para la cámara 1, la cámara 2 y la cámara 3. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Preguntas hasta ahí, muchachos. ¿Y la transmisión es por cadena? No, en este caso no. Son solo engranajes. El motor está colocado a la altura del eje. Otra pregunta. ¿No hay preguntas? Bueno, chavetitos. Después cuando estén construyendo va a ser la cosa difícil. ¿Ya? Muy bien, esos son los horizontales de ese mapa. Esta es verticales en batallas. Esta voy a empezar a construir apenas pase la pandemia. Entonces, como verán, no soy profesor de libro, soy profesor de obra. Entonces tengo estas y fíjense, estas son turbinas. Que me gustan o que no me gustan, yo hubiese puesto doble turbina, por lo menos. A veces se colocan triple turbina. ¿No es cierto? Este es el mezclador rápido. ¿No es cierto? También de turbina. ¿No es cierto? Entonces el agua pasa por aquí, entra aquí, aquí falta, mira, aquí falta, sí. Tiene que ser un poquito más arriba que este. Entonces aquí baja así y baja por aquí y sube acá. Hace entonces todo una S, ¿no es cierto?, para procurarnos una adecuada floculación. Ahora, cuando yo esté en obra, no voy a hacer esto. Voy a cambiar también esto a las placas que ustedes han visto en ese mapa, pero eso es con una orden de cambio nomás, para hacerlo más fácil. Y vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver cómo funciona esto en la realidad, o cómo pretendo que funcione esto en la realidad. No sé si va a funcionar así, pero por lo menos yo utilizo este programa que es el SketchUp. El SketchUp me permite entonces tener todo en tridimensional. ¿Ya? Aquí está. Este es el SketchUp, ¿no es cierto? Y lo primero que se dibuja entonces son las estructuras que son obviamente de hormigón.
Ahí están las estructuras de hormigón. Están entonces mostradas aquí en el SketchUp. Esta es entonces la cámara que va a admitir, que se llama la cámara que admite la floculación, ¿no es cierto? ¿Y puede cambiar la pantalla, por favor? Ah, sí, sí, ahí, perdón. Ah, un segundito. Top share. ¿No? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, esta primera cámara, entonces es la cámara de mezcla rápida y tienen 3 cámaras más. Es decir, esta y esta cámara. Son las 3 cámaras más que uno tiene. Muy bien. En esas cámaras, ¿qué más tenemos? Obviamente vamos a tener compuertas, ¿no es cierto?, que permiten el paso. Aquí están, ahora vamos a verlas. Cada una de estas compuertas, fíjense, está dando el paso al filtro. Aquí, al filtro. ¿No es cierto? Y tengo una compuerta más allá. Esta compuerta que es la del último floculador. ¿No es cierto? Pero eso me sirve para vaciar los floculadores, porque si no se me va a quedar este. ¿Entiendes? Y se me va a quedar ese y no lo necesito. Lo que va a pasar es que aquí va a ser simplemente una piscina. Y esto no es así. Entonces, el agua va a venir aquí, va a salir del último procurador por este vertedero, entra aquí y entra al canal. Este canal que es de repartición de agua a los filtros. Verán que este canal de repartición de agua a los filtros, si bien tiene una entrada acá, no hay variación de la sección. Es un canal nada más gigantesco, que es rectangular. De ser diseñado correctamente, este debería tener aquí adentro una variación de sección para que entre igual cantidad a los filtros. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando pasa esto? Tenemos que hacerlo esto muy ancho. No sé cuánto será el ancho de esto ahorita, vamos a ver. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es la distancia? A ver, vamos a ver, de aquí a aquí. De aquí a aquí. 1.28 metros, ¿no? 1.25 metros está aquí. 1.25 metros, entonces, yo lo hubiese hecho más grande. En Cochabamba yo tengo esto de 2 metros. ¿Ya? Entonces, eso es para que puedas repartir de mejor manera. Pero en Cochabamba yo tengo la entrada por aquí. Hasta aquí entonces es esto de los procuradores mecánicos. Vamos a ver si tengo algún ejemplito de procuradores mecánicos por acá. Sí, sí. Los procuradores mecánicos es este. ¿Ya? También tiene los procuradores que son los procuradores de ida y vuelta. ¿No es cierto? Que son los de chicanas horizontales. Fíjense, aquí está la velocidad sobre el radio hidráulico por la longitud, obviamente. ¿No es cierto? Vamos a hacer también los ejercicios correspondientes el día de mañana. Este es un procurador de ida y vuelta de chicanas horizontales. Hay procuradores helicoidales. He visto helicoidales en Puerto Quijarro, he visto helicoidales. Pero
no sé cómo estarán funcionando los floculadores helicoidales. Este floculador que ustedes han visto es un floculador con cadenas y es floculador vertical es con un motor aquí, ¿no es cierto? Todos los motores van a tener que incluir un reductor de velocidad, porque como les decía en la explicación, este motor da 1400 revoluciones por minuto, creo que hay revoluciones de 700 por minuto, pero esto no da pues, 700 vueltas, ¿no es cierto? Por cada minuto, da pocas vueltas por minuto, ¿no es cierto? De tal manera que de acuerdo a la gradiente que vayamos a calcular, entonces calcula la velocidad en RPMs. Como les había dicho, es posible tener un solo set de floculadores así o también doble set, como están ustedes viendo en esta figura. De aquí hemos sacado los floculadores, entonces estas son las paletas, estas son de 3 paletas. En CEMAPA solamente tenemos de 2 paletas, ¿no es cierto? Funciona bien, porque claro, no necesito demasiado en CEMAPA porque el agua ya viene clarita. Tienen otros floculadores que son floculadores de turbina, como son estos. Es un disco que después aquí tiene añadido al disco, tiene una especie de paletitas, ¿no es cierto? Entonces, esos son los floculadores, aquí están. Estos son los floculadores over and under, ¿no es cierto? Este es por debajo y por encima va y tienes los floculadores. En lo que han visto ustedes en batallas no tenemos eso. Tenemos una sola turbina. Yo no he diseñado eso, pero a mí me da miedo qué es lo que va a pasar con una sola turbina. Y esta es la potencia disipada en los floculadores. ¿Sí? ¿Estás viendo televisión? No, ingeniero, estoy aquí en mi sala. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué está enganchado tu sonido? No, es que me han llamado y el micrófono se ha activado justo ahora. Ya le he colgado la llamada. Yeah. Sí, ingeniero, perdón. Como les decía, entonces, esta es la potencia que va a ser disipada en un floculador, ¿no es cierto? Entonces, aquí tienen ustedes la potencia, que tiene que ver obviamente con las revoluciones por minuto, ¿no es cierto? Y el número de reinos es mayor a 10 a la 3 y CD es este coeficiente, CD. De todos modos, para esto hay obviamente una manera de calcular. Se darán cuenta que ustedes, cuando están ustedes haciendo a girar unas paletas, dejen ver acá, esto acá. Esta paleta, la paleta exterior, tiene otra velocidad que la paleta interior, tiene otra velocidad que la paleta más interior también, ¿no es cierto? Porque es velocidad angular, ¿no es cierto? Entonces, depende del radio al cual estén colocadas entonces las paletas. Y es por eso que tienes que hacer jugar el radio en el cálculo que tú tengas. No es solamente esto, sino también actúa el radio, ¿no es cierto?, de la paleta. Y vamos ya introduciendo aquí el radio de la paleta. Vamos a ver si este tiene la fuerza, que se llama el modo de cálculo. Aquí tengo un modo de cálculo con un ejemplito, ¿no es cierto? Entonces dice la planta de tratamiento necesita duplicar su capacidad de 260 litros por segundo a 400, ¿no es cierto? Y se va a ampliar la capacidad de floculación. Esto que ustedes están viendo acá es lo que vamos a hacer en la planta antigua de CEMAPA. La planta antigua de CEMAPA tiene floculadores de chicanas horizontales, que son hidráulicos de chicanas horizontales. Las chicanas pueden ser horizontales o verticales. Y es posible, en este momento, CEMAPA tiene de chicanas horizontales. Y lo que vamos a hacer en el futuro es por lo menos cambiarle a chicanas verticales. Eso quiere decir que voy a tener una mayor capacidad de floculación. Con las chicanas verticales, entonces tienen mayor volumen del tanque, ¿ya?
Y entonces es bien importante eso para poder calcular los floculadores. Estos floculadores que van a construir son de 4 cámaras, no son de 3 cámaras. Eso tienes que tener en cuenta cuántas cámaras vas a poner. Los que tenemos normalmente nosotros son de 3 cámaras. Incluso han visto en batallas, les he mostrado entonces que se ha diseñado un floculador de 3 cámaras, ¿no es cierto? Y eso es lo que está pasando cuando se diseñan más cámaras, ¿de acuerdo? Para un tiempo nominal de 30 minutos, ¿esto de dónde sacas? Sacas este tiempo nominal de la prueba de Haas. Ustedes han visto que en la prueba de Haas que hemos hecho nosotros, el tiempo óptimo de floculación era 21 minutos. Entonces, obviamente, el volumen del tanque, el volumen total del tanque son lo que tienes en caudal versus lo que tienes en tiempo de floculación, ¿no es cierto? Entonces, en este caso voy a tener 468. Voy a definir una profundidad que es 3.5 metros, ¿no es cierto? Y el área superficial, entonces, correspondiente, si tú divides este volumen entre la profundidad, va a ser 134 metros cuadrados. Entonces, van a ser, hay que ver las cámaras, ¿no es cierto? ¿De cuánto por cuánto va a ser las cámaras? Son de 3.35 de longitud por 10 metros de ancho, ¿no? Entonces, vas a poner varias paletas, varios juegos de paletas, ¿no es cierto? En paralelo. Eso, porque 10 metros vas a tener, ¿no es cierto? Entonces hay que ver las paletas. ¿Ya? El área transversal de las paletas de cada cámara será 10 por 3.5. Esto no es el área transversal, este es el área de cada cubículo. Tienes 35 metros cuadrados. Aquí hay algo importante. El área de las paletas no puede pasar del 20% de eso. No puede pasar otra vez del 20% de los 35 metros cuadrados del área total que tiene un cubículo. Solamente puedes emplear del 18 al 20%. En este ejemplo estoy empleando de 20%. Con 20% vas a tener 7 metros cuadrados ya en las paletas. Este es el cubículo, ¿no es cierto? Y estas son las paletas, 7 metros cuadrados. Entonces vas a colocar 6 paletas de 0 a 165 de ancho por 3.5 metros de largo, como indica el esquema acá. Mira, tienes 1, 2, 3, 1, 2, 3. Son 6 paletas, ¿no es cierto? Tienes 1.32 hasta aquí, 0.95 hasta y 0.59 los radios. Tienes radio 1, tienes radio 2 y tienes radio 3. Y como te da opción a colocar otro juego de paletas, estos son otro juego de 6 paletas. En cada cubículo, entonces, vas a tener 2 juegos completitos, cada uno de 1, 2, 3, 4, 5, 6 paletas. Aquí tienes 6 paletas, aquí tienes 6 paletas, tienes 12 paletas. Y el ejercicio dice que tienes 4 cubículos. Este es 1, 2, 3, 4 cubículos. Los 4 cubículos van a ser de 3.35 metros de ancho y 10 metros de largo. Entonces, cada cubículo tiene 3.35 por 10 metros de largo. Esto es lo que está indicando acá. Entonces, te está dando el área de la paleta. Ya, el área por la paleta, entonces, es 0.165 por 350, 0.577 metros cuadrados cada paletita. Y la suma de sus áreas por el radio al cubo será esta, ¿no es cierto? Radio al cubo. Todo esto al cubo. 1.32 al cubo, 0.95 al cubo, 0.59 al cubo. Esto es esto. 1.32 al cubo, 0.95 al cubo, 0.59 al cubo. Entonces, ese es el momento que va a tener, ¿no es cierto? Entonces, tienes la sumatoria de área por el radio al cubo es 3.88. Entonces, hasta ahí lo único que estás sacando es cómo van a estar funcionando tus paletas. En este caso son paletas horizontales. El volumen de la cámara es obviamente 117, es con 168 entre 4. Nosotros teníamos 260, ¿no es cierto? Y vamos a duplicar a 468 entre 4, 117 metros cúbicos. Tomando alfa 8000, el factor de forma del floculador es este.
¿Ya? Entonces tienes eso, potencia y gradiente. Vamos a multiplicar. Ahí tenemos un gráfico, el gráfico 3.2. Vamos a traer 3.2. Un cachito, por favor. Vamos a mostrar el gráfico. Este es, creo. No, este es el 3.19. Ah, no, tengo desde el 3.19. Está mal, entonces. Voy a ver a qué se refiere ese gráfico. Un segundito, por favor. Aquí estamos, ¿verdad? Dice, para entrar en el gráfico, multiplicamos el valor de epsilon por 1 sobre 10, luego vamos a tener entonces los siguientes valores de potencia y gradiente de velocidad. Estos son los potencia y gradiente de velocidad. Ya sé, estos son los... sí, son... De cada juego hay que tener, de cada uno de estos hay que tener la potencia y el gradiente de velocidad, pero aquí no está muy claro. Yo les voy a mostrar entonces otra figurita, ¿ya? Estos son con reciprocantes, no hay problema. Veamos entonces otro ejemplito mejor, que esté mejor explicado. Pero aquí está muy bien explicado cómo se colocan las paletas. Veamos. Un ejercicio, por favor, con floculadores mecánicos, pero horizontales. Vamos a ver si tengo por aquí una. Tengo de floculadores hidráulicos. Vamos a ver si tengo uno de floculadores mecánicos, ¿ya? Por supuesto que debo tener, si hemos calculado para ese mapa. Este es el ejemplo que se ha hecho en ese mapa. Como verán, el ejemplo exactamente se ha sacado, creo que es del libro ese que les estoy mostrando. Entonces tienes 1, 2, 3, 4. 4. En ese mapa tienes 3 juegos de estos. ¿No es cierto? Son como estos que estás viendo acá, si los ves de arriba. Si los ves de costado, están aquí. ¿No es cierto? Y como les decía, tienes 20 centímetros de espacio libre entre paredes y el último floculador. Este es la columnita que les he mostrado. Y de la columna tiene entonces el eje. Y este es el eje que va haciendo que giren las paletas. Entonces, hay 3 tramos, son 3 cámaras. El ejemplo que ustedes están viendo es con el criterio del profesor Kawamura, ¿no es cierto? Normalmente entonces tienes el volumen 60 veces Q por T, ¿no es cierto? T obviamente es el tiempo de floculación, ¿no es cierto? Entonces el tiempo de floculación es T. Ahí está. T es 30 minutos, Q es 60 metros cúbicos por segundo. Entonces, te va a dar entonces un volumen de 1080 metros cúbicos. El número de cámaras, en el ejemplo que ustedes han estado viendo, es de 4 cámaras, este es de 3 cámaras. Entonces, si queremos tener el volumen por cámara, entonces hay que dividir este volumen entre el número de cámaras que vas a tener. Y entonces, este que ustedes están viendo ahí,
es el volumen resultante para cada cámara de floculación. La profundidad efectiva del tanque, en el ejemplo era 350, en CEMAP es 380, y entonces vas a tener el área de la cámara. El espacio libre entre la pared es 20 centímetros, es este 20 centímetros que ustedes están viendo acá, ¿no es cierto? Y entonces vas a encontrar la distancia que hay entre el eje de los floculadores hasta la parte externa a esta parte de la paleta. Entonces, este es el máximo largo del soporte de las paletas. Entonces, desde aquí hasta aquí vas a tener LA, que en este caso es 1.7, ¿no es cierto? Y LC es la longitud de cada compartimiento. LC es esta. Déjame avanzar. LC. Ahorita no tengo LC aquí marcadito. Ya LC, entonces la longitud, cada compartimento tienes que tener, por cada compartimento tienes esta LA y esta LC desde aquí hasta aquí. ¿Cuánto es LC? LC entonces es 3.8 metros, desde aquí hasta aquí. Lo que van a ocupar las paletas es LA, que es 1.7 por 2, porque a un lado está 1.7, 3.4. Y tienes 3.8, que te da chance a tener 20 centímetros aquí y 20 centímetros allá, ¿no es cierto? Entonces, esa es la longitud mínima de cada compartimento. Muy bien. El ancho de cada cámara, el ancho es obviamente, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el largo desde aquí hasta aquí. Este es B doble, el ancho, este es el ancho B doble. ¿No es cierto? Es el área superficial de cada cámara que está aquí. ¿No es cierto? De cada cámara. Fíjense, sobre LC. Y entonces el ancho es 24.93 y este es un valor adoptado de 120 metros para dar cabalito, ¿no es cierto? Ancho de cada cámara. ¿No es cierto? Entonces el W por cada cámara y de todo el sistema. ¿No es cierto? Voy a ver cuánto es todo el sistema y por cada cámara. Y el ancho disponible para las paletas, no se olviden, ¿no es cierto? Es simplemente geometría nada más, largo de cada paleta. Y hay que hacer la comprobación, que el área de las paletas debe ser menor al 20% del área superficial. Veamos eso. El área de cada cámara es 94.74. ¿No es cierto? 94.74. El área de las paletas adoptada es 17%. Entonces, el área total de las paletas es esto. Pero de todos modos, ustedes no se puede pasar el 20% del ancho de las paletas. El número de las paletas en cada cámara, aquí 1, 2, 3, 4 por 3, ¿no es cierto? Por 4, perdón, son 4 de estos 4 juegos. Estoy poniendo aquí, están los 4 juegos. Número de juegos de paletas en una sola cámara, 4. Tienes 1, 2, 3, 4 por los 4 son las 16 paletas. De tal manera que vas a tener entonces el ancho de cada paleta en conformidad, ¿no es cierto?, a este 20%, a este 17%, y el ancho de paleta adoptado va a ser entonces 18 centímetros, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, en eso hay que tener en cuenta, y lo mismo se calcula para la segunda cámara, para ver la potencia, y la tercera cámara para ver la potencia. Esta potencia que ustedes están viendo la tiene que dar el motor. Para ello vas a tener que utilizar reductores, y entonces vas a tener la revoluciones por minuto, que es la velocidad periférica, ¿ya? 0.56 metros sobre segundo la velocidad periférica en un caso, y 0.35 metros, ¿no es cierto?, la velocidad rotacional, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, de un motor que te da 1400 revoluciones por minuto, tú aproximadamente vas a emplear en los floculadores de 8 a 9 revoluciones por minuto. Entonces, esto hay que ver. No, estas son otras cosas. Esto es según el criterio de Kawamura. No sé si hay otro criterio más. Voy a ver si hay otro criterio, ¿ya?
el libro de CEPIS para poder calcular este tipo de floculadores, ¿ya? ¿Alguna pregunta, por favor? Entonces les voy a colgar, ahí van a ver entonces en el cálculo de floculadores mecánicos la manera de configurar y poder crear su hojita Excel para el cálculo de floculadores. Entonces voy a subir esa parte del cálculo de floculadores y voy a subir también la teoría. Muchas gracias, muchachos. Hasta el día de mañana. Hasta luego, Inge.